Dear brothers and sisters, as part Hermanos of our y hermanas, Father's plan, en el plan de nuestro Padre Celestial, Él permitió que el dolor fuese parte de la vida. Aunque parece que las pruebas dolorosas sean solo para algunos, sabemos que de una u otra forma todos sufrimos y pasamos dificultades. Ruego que el Espíritu Santo nos guíe para entender por qué debe ser así. when we view the difficult experience, Al mirar las experiencias difíciles con el lente de la fe en Cristo, notamos que sufrir tiene un propósito divino. Los fieles entienden el consejo aparentemente contradictorio de Pedro. Él escribió: si alguna cosa padecéis por causa de la rectitud, bienaventurados sois. Al aplicar nuestros corazones para entender, aumentamos la capacidad para sobrellevar y aprender de las pruebas y ser refinados por ellas. Entender eso responde a la pregunta de siempre: ¿por qué le ocurre lo malo a la gente buena? Ustedes habrán conocido cierto grado de soledad, desesperación, de pena y dolor. Sin el ojo de la fe ni el entendimiento de la verdad eterna, aprendemos que la miseria y el sufrimiento terrenal pueden ocultar el gozo eterno de saber que el gran plan del Padre Celestial realmente es el plan eterno de felicidad. No hay otra forma de recibir una plenitud de gozo. Dios nos invita a responder con fe a nuestras aflicciones para cosechar bendiciones y ganar conocimiento que no se logran de otra forma. Se nos manda guardar los mandamientos en toda condición y circunstancia, porque el que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de los cielos. Las Escrituras dicen: si estás triste, clama al Señor tu Dios con súplicas, a fin de que tu alma se regocije. El apóstol Pablo, que sabía de aflicciones, usó su propia experiencia para enseñar con profundidad y belleza la perspectiva eterna que logramos al sobrellevarlo bien y con paciencia. Pablo dijo: porque esta momentánea y leve tribulación nuestra nos produce un cada vez más y eterno peso de gloria. O sea que, en medio de las aflicciones, sabemos que Dios nos ha dado un galardón compensador eterno. La capacidad de Pablo de hablar de sus pruebas, persecuciones y tristezas como una leve tribulación contradice la severidad de su sufrimiento, que para él fue consumido por la perspectiva eterna del Evangelio. Su fe en Jesucristo hizo que todo fuera llevadero. Azotado 5 veces, 3 de ellas con varas, una vez apedreado, naufragó 3 veces, en peligro de morir ahogado, en manos de ladrones y por falsos hermanos. Sufrió cansancio y dolor, hambre y sed, y fue encarcelado en el frío y en desnudez. Muchos suplicamos a Dios que quite la causa de nuestro sufrimiento, pero cuando el alivio no llega, pensamos que Dios no nos escucha. Testifico que aún en esos momentos Él escucha nuestras oraciones, sabe por qué continúan las aflicciones y Él nos ayudará a sobrellevarlas. Pablo habla de un aguijón en la carne que le causa mucho dolor y lo lleva a hincarse 3 veces, suplicándole al Señor que se lo quite. Al contestar sus oraciones, el Señor no le quita el aguijón, sino que le habla paz y consuela su corazón diciéndole: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Al entender, Pablo acepta ese aguijón, se siente agradecido por este y dice: de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Al adquirir esa perspectiva eterna,
La capacidad para perseverar aumenta. Aprendemos cómo socorrer a los que necesitan socorro y valoramos las vivencias que Dios nos da para que sean verdaderas tutoras en el sendero hacia la vida eterna. En medio de las tribulaciones, es difícil notar que las pruebas son indicadores en el camino personal del discipulado. Ya que nos encontremos en el oscuro valle de la desesperación o en el elevado camino de la felicidad, aprender del sufrimiento de los demás y tener compasión es una bendición. En una reciente conferencia de Estaca en Filipinas, se me partió el alma cuando supe de la trágica historia del hermano Daniel Apilado. El hermano Apilado y su esposa se bautizaron en 1974, aceptaron el Evangelio restaurado y se sellaron en el templo. Luego tuvieron 5 hermosos hijos. El 7 de julio de 1997, mientras el hermano Apilado servía como presidente de Estaca, su casa se incendió. Michael, el hijo mayor, rescató a su padre, lo sacó de la casa en llamas y enseguida regresó por los demás. Esa fue la última vez que el hermano Apilado vio a su hijo con vida. El incendio causó la muerte de su esposa Dominga y sus 5 hijos. El hermano Apilado llevaba una vida que agradaba a Dios, pero eso no impidió que sucediera esa tragedia, ni lo hizo inmune del sufrimiento consiguiente. Pero su fidelidad en guardar los convenios y en ejercer la fe en Cristo le brindaron seguridad en la promesa de que se volverá a reunir con su familia. Esa esperanza se convirtió en el ancla para su alma. Durante mi visita, el hermano Apilado, hoy patriarca de Estaca, me presentó a su nueva esposa Simonet y a sus 2 hijos, Rafael y Daniel. Jesucristo sí puede vendar a los quebrantados de corazón y lo hará. Me preocupa lo sucedido con el hermano Apilado y su gran pérdida, y que esto haga que muchos piensen que sus propios sufrimientos son en comparación de poca trascendencia. No se comparen, por favor, sino intenten aprender y aplicar principios eternos al pasar por el horno de sus propias aflicciones. Déjame hablarte personalmente a ti, que estás trabajado y cargado. Tus luchas personales, penas, dolores, tribulaciones y enfermedades de todo tipo, todos son conocidos por nuestro Padre Celestial y su Hijo. Ten fe, ten valor y cree en las promesas de Dios. El propósito y la misión de Jesucristo eran que Él tomaría sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, tomaría sus debilidades y socorrería a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Para recibir plenamente esos dones que el Salvador nos ofrece tan libremente, debemos aprender que el sufrimiento en sí mismo no nos enseña ni otorga nada de valor perdurable, a menos que deliberadamente aprendamos de nuestras aflicciones mediante el ejercicio de la fe. El elder Neil A. Maxwell compartió lo que aprendió al sufrir con propósito. Él dijo: algunos sufrimientos, si se sobrellevan bien, pueden ennoblecer. Parte del sobrellevar bien las pruebas es ser lo suficientemente mansos en medio del sufrimiento para aprender de las experiencias que se apliquen a nosotros. En lugar de tan solo soportarlas, debemos dejar que nos santifiquen. He visto que el tener una fe fuerte y perdurable en Jesucristo y en sus promesas trae la firme esperanza de que todo mejorará. Esa firme esperanza nos estabiliza y nos da la fortaleza y el poder que necesitamos para perseverar. Al vincular el sufrimiento con la seguridad de que hay un propósito
y más específicamente con el galardón que nos espera en lugares celestiales, nuestra fe en Cristo aumenta y recibimos consuelo en el alma. Entonces, veremos la luz al final del túnel. El elder Jeffrey R. Holland dijo, realmente sí hay una luz al final del túnel. Es la luz del mundo, la estrella resplandeciente de la mañana, la luz que es infinita, que nunca se extingue. Es el Hijo de Dios mismo. Nosotros recibimos fortaleza al saber que todas las experiencias difíciles son temporarias. Amanece tras la noche más oscura. Cuando todo haya terminado y hayamos sobrellevado todo con fe en Jesucristo, la promesa es que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Testifico que Dios, nuestro Padre, y su Hijo Jesucristo viven y que guardan sus promesas. Testifico que el Salvador nos invita a venir a participar de su expiación. Al ejercitar nuestra fe en Él, Él nos elevará y sostendrá en medio de nuestras pruebas y finalmente nos salvará en el reino celestial. Les invito a venir a Cristo, a perseverar con fe y a ser perfeccionados en Él y tener perfecto gozo en Él. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.